Mi nombre es Elson Jarmo. Cada día este video se hace correspondiente al artículo en donde se mencionan los diferentes métodos de separación de proteínas correspondientes a la fase 3. En primera medida encontramos como método de separación la extracción acuosa de dos fases. El fundamento de esta técnica radica en la partición de las biomoléculas entre las dos fases, las cuales se separan ya sea por sus propiedades físico-químicas, tales como la hidrofobicidad, la carga y el tamaño que tengan. Algunas veces también puede ser por las concentraciones de polímeros y sales, o el pH o la temperatura. Generalmente tenemos un solvente A, un solvente B y tenemos nuestro analito o el soluto que se quiere extraer. Como lo vemos en la imagen, estos solventes se unen, se mezclan y pues las proteínas se distribuyen entre cualquiera de las dos fases, ya sea la que está arriba o la que está abajo, según su afinidad y el coeficiente de partición que tenga. En esta metodología, una de las más estudiadas o mejor caracterizadas es la que está formada por PEC o polienglicol y el fosfato de potasio, es una de las más estudiadas. Entre las principales ventajas encontramos su alta eficacia, bajos costos de inversión y operación, además de que permite la recuperación y purificación de los compuestos biológicos de manera nativa, en su forma nativa, lo que lo hace un plus grande, pues ya que al conservar la estructura como tal, se conserva al mismo tiempo la función específica de la proteína. Si bien generalmente es de fácil escalarlo, o sea, es fácil llevarlo a volúmenes mucho más grandes, hay que tener en cuenta porque también se menciona que en las desventajas está el hecho de que la recuperación, entre más volumen, entre más se trata de escalar, la recuperación es menor. Como siguiente tenemos la extracción en fase sólida. Entonces, esto quiere decir que hay una retención selectiva de los analitos que se quiera, o lo que se quiere conservar de la muestra a través de una matriz compleja. Generalmente, como la anterior, también esto se puede dar por una interacción físico-química entre los analitos y la fase estacionaria sólida. Entonces, ¿esto cómo se da? En esta interacción puede ocurrir varios mecanismos, como el de la absorción, ya sea en una fase normal o inversa, el intercambio iónico, ya sea catiónico o aniónico. También encontramos lo que es la partición o interacciones específicas eh, que haya entre los mismos analitos. Entonces, ¿esto qué es esto? Entonces, esto permite que los compuestos no deseados se eliminen, mientras que lo que deseamos, los analitos que queremos, se queden en la fase de la parte de absorción, la parte sólida de absorción. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se toma la columna o el cartucho, este se debe equilibrar con algún solvente para humedecer el sorbente. Entonces, ¿qué hace esto? Esta solución contiene el analito, este se filtra a través de la fase sólida. Entonces, ¿qué pasa? Las impurezas quedan retenidas en el solvente pues como lo vemos en el dibujito ahí en el, en la partecita gris, mientras que lo de interés sigue de largo y pues lo colectamos. Este analito también se recoge mediante el paso de la dilución, mediante un buffer. Esto también, la tasa de recuperación es muy alta, además de que el proceso reduce mucho tiempo o sea, reduce el tiempo de reprocesamiento por la misma cantidad que se puede recuperar. Y además de que es un método, se dice en el artículo que es un método mucho más ecológico que la cromatografía. Si bien lo dije, entre sus ventajas, pues está una alta recuperación del analito que queremos conservar y que es un proceso que es muy reproducible. Ya entramos en todos los métodos de precipitación. Entonces, el primero es el punto isoeléctrico. Entonces, el punto isoeléctrico es cuando el pH de un medio se ajusta hasta el punto isoeléctrico de la proteína hasta que ésta pierde su solubilidad. Entonces, esto se debe a que las fuerzas de repulsión entre las moléculas de la proteína se disminuyen. Cuando se ajusta el pH, esto disminuye. Entonces, esto lo que hace es que haya una agregación
Entonces se hace como una masa, digámoslo así de alguna manera, y esta baja, se precipita al fondo de nuestro contenedor. Entonces, en este estado, generalmente las proteínas cargadas tienen una repulsión, a no ser que haya una interacción biológica o algo así, pero generalmente hay una repulsión. Cuando esta repulsión baja, las moléculas se unen, se juntan, se agrupan y se precipitan. Generalmente este tipo de análisis es crucial cuando uno quiere analizar proteínas específicas, pues este proceso no afecta su comportamiento, no afecta, en teoría. ¿No? Es un método conveniente, es un método económico y pues se utiliza mucho en la industria alimentaria. Eh, si bien lo dije, como lo dije anteriormente, en teoría esto no afecta, aunque en el artículo se menciona que una de las desventajas es que si el pH es muy bajo, puede influir en temas de rendimiento y la reducción biológica. Ahora tenemos la precipitación por solventes orgánicos. Entonces, esta técnica es bioquímica, entonces se utiliza para aislar y purificar o concentrar moléculas. Generalmente, pues se utiliza mucho para proteínas. Entonces, esto que hace el solvente inorgánico, el solvente orgánico reduce la solubilidad del medio acuoso pues, al añadirse. Entre los solventes podemos encontrar la acetona, el metanol o el etanol. Los solventes orgánicos tienen una constante dieléctrica mucho más baja que el agua. Entonces, ¿esto qué hace? Interrumpe las interacciones hidrofílicas entre las proteínas y el agua, lo que promueve la desnaturalización y la formación de un precipitado que generalmente mediante centrifugación este se puede recuperar. Es un método barato y simple, aunque pues las desventajas del uso de solventes orgánicos son muchas. Muchos son tóxicos, otros son inflamables, algunos no son biodegradables, por no decir que todos. Entonces también el factor ambiental influye mucho en esta técnica. Ahora encontramos la precipitación por la adición de sal o el salting out. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, la precipitación de los solutos, ya sean como las proteínas, entonces están en una solución acuosa y lo que se hace es aumentar drásticamente la fuerza iónica con sales, se añaden sales. Generalmente, o la más utilizada es el sulfato de amonio. Esto se da porque pues, la concentración de la sal reduce el poder de solvatación del agua al unirse con las moléculas de H2O disponibles. Entonces, ¿esto qué hace? Esto disminuye la cantidad de agua que rodea la proteína y forma interacciones hidrofóbicas entre estas mismas proteínas. Entonces, esto lo que hace es que se untan, hay una agregación y pues hay una precipitación. El sulfato de amonio es el preferido, ¿por qué? Debido a que es muy soluble en agua, entonces esto produce mucho, ayuda mucho a alcanzar fuerzas iónicas muy elevadas. Este proceso, entre las desventajas es que es muy raro verlo solo, generalmente necesita estar acompañado de otros métodos, ya sea cromatografía o otros métodos de separación de proteínas para como tal poder hacer un muy buen análisis del método de separación. La diálisis. Entonces, entonces tenemos la muestra y tenemos una solución tapón que generalmente se le conoce como el dializado, que generalmente debe estar entre 200 a 500 veces el volumen que se tenga de muestra. Entonces, ¿qué pasa? La muestra se coloca a un lado de la membrana semipermeable y al otro lado se coloca la solución tapón. Entonces, ¿qué pasa? Esta molécula lo que hace uno es pasar por fuerzas impulsoras, tratar de que la muestra pase por esa membrana semipermeable, pero las moléculas grandes, entonces esta membrana tiene, los poros son muy pequeñitos, son más pequeños que el tamaño de nuestra molécula de interés. Entonces la molécula más grande queda ahí atrapada y la más pequeñita, generalmente conocida como impurezas, como ruido que hay en la muestra, pasa a la solución tampón. Eh, una vez están en la sala, en la solución tapón, lo que se hace es cambiar esta solución. ¿Para qué? Para que las moléculas ya no estén, se eliminen y generalmente
pues la concentración de estos contaminantes se reduce o a niveles aceptables dentro del proceso o insignificantes, en donde su cantidad ya no tiene ningún tipo de relevancia en la muestra. Ahora encontramos la electroforesis capilar. Entonces, este método permite la separación de moléculas cargadas en función con su movilidad electroforética. Entonces, ¿esto qué hace? Se tiene un buffer a un pH determinado según el punto isoeléctrico de la molécula. Y a través de un flujo electros, electrosmótico que general es más o menos importante dentro del proceso. Entonces, primero, ¿qué es la movilidad electrostática? Entonces, es una medida de velocidad a la cual ya sea una partícula o un ion cargado se mueve dentro de un campo eléctrico que está determinado por factores como la relación carga-tamaño, el tamaño, la forma y la viscosidad del medio circundante o el medio en el que se encuentra. Este tipo de separación es muy rápida. El proceso no demora más de 5 minutos. Tiene una reproducibilidad muy alta, ya que muestra coeficientes de variación de menores al 2%. Eh, Muchos investigadores generalmente mencionan que este método de separación tiene una sensibilidad 10 veces mayor a la de la cromatografía líquida. Eh, Entre sus ventajas, pues es posible separar eficientemente los péptidos de histonas metiladas. Asimismo, pues el material de tamizado puede aumentar en gran medida la eficiencia de separación de las proteínas. Ahora, entre los métodos de cromatografía, entonces tenemos la cromatografía en gel. Esta cromatografía pues se basa en el supuesto de que las proteínas tienen diferentes tamaños y formas. Entonces, las proteínas con un tamaño de poro promedio menor al de las perlas del gel, pues van a poder penetrar y van a quedar al interior de este. Entonces, estamos hablando de un gel poroso. Entonces, es un gel que contiene unas mini esferas que generalmente puede ser sílice o agarosa, las cuales tienen un tamaño específico, estos poros tienen un tamaño específico. Entonces, las moléculas de mayor tamaño, pues obviamente no van a poder pasar por este poro, no van a poder pasar, mientras que las más pequeñas pues, pasan rápidamente por la columna. Estas moléculas más pequeñas pues entran dentro de los poros de gel y pues demoran mucho el paso entre, o sea, es mucho más demorado. Pues, acá está nuestra columna, digamos, pues las moléculas grandes, como no pueden pasar, lo que hacen es irse por un lado, entonces su paso es mucho más rápido. Las pequeñitas se demoran mucho más en pasar, entonces aquí es en donde encontramos dos métodos de separación y generalmente es mediante una máquina que va dispensando con base en esta velocidad de filtrado en unos contenedores, ya sean unos Falcon o unos Eppendorf. Luego, entonces, las moléculas, también en este proceso encontramos lo que es la dilución. Entonces, era con lo decía, entonces, las moléculas son arrastradas por una fase móvil que sale por la columna en función de su tamaño. Y las más grandes, pues, como les decía, salen primero y las pequeñas salen después. En la imagen encontramos que mediante esta metodología, esta cromatografía, encontraron la proteína activadora de neutrófilos de Helicobacter pylori, que es una recombinante del HP nat, la cual fue purificada por este método. Entre las ventajas mencionan que entre más alta esté la temperatura, eh, se puede obtener un mejor cronograma, cromatograma mucho más claro y a una mejor resolución. En la cromatografía de intercambio iónico, la separación, entonces, ¿cómo se hace? La separación entre los intercambiadores iónicos generalmente se realiza en dos fases. La primera, entonces, las sustancias a separar se unen al intercambiador utilizando condiciones X que originan que la unión sea muy fuerte y estable. Luego se diluye en la columna buffers de diferentes pHs
o de diferente fuerza iónica, dependiendo de la molécula con la cual estemos trabajando. Entonces, esto lo que hace es competir, pues compiten los componentes del buffer con el material de los sitios de unión. Generalmente este método se puede utilizar para casi cualquier tipo de molécula cargada, incluyendo proteínas grandes, nucleótidos pequeños y aminoácidos. Según el pH que se encuentra el entorno o el buffer, las proteínas pueden tener una carga positiva, negativa o no tener carga. Es una técnica muy utilizada, entre sus ventajas es que es muy utilizada para la purificación de biomacromoléculas. Entre las desventajas es que es casi inevitable que ocurran patrones de interacción entre los solutos y la fase estacionaria. Entonces esto genera ruido al momento de analizar los resultados. Tenemos la cromatografía de interacción hidrofóbica. Entonces, aunque la mayoría de los residuos de los aminoácidos hidrofóbicos se encuentran en el centro de la molécula, en análisis estructurales también se han encontrado que hay áreas hidrofóbicas, ¿sí? Que están en la superficie de la proteína. Entonces, estas áreas están muy relacionadas con la función biológica, valga la redundancia, de la proteína. Pues estas conexiones generalmente pues, participan en el ensamble de proteínas, en el ensamble de membranas, perdón, en el transporte de proteína a través de membranas biológicas, ayuda al autoensamblaje de complejos proteicos y en fenómenos de reconocimiento biológico. Entonces, ¿esto qué hace? Entonces, esto se basa mucho en la interacción entre las uniones, vuelvo y le digo, hidrofóbicas. Entonces, esta interacción ayuda a la separación. Entonces, entre las ventajas también encontramos que se puede añadir hexanodiol o arginina en la fase del móvil para mejorar la pureza y la recuperación de los anticuerpos. Eh, Entre las desventajas de esta cromatografía es que la fase móvil no es muy apropiada o no es apropiada para la espectrofotometría de masas. Si la unión de la proteína eh, es muy, si la unión de la proteína a la fase estacionaria es muy fuerte, la ilusión va a ser muy difícil. Esto va a ser muy complicado, entonces esto lo que genera es que la tasa de recuperación de lo que queremos analizar sea muy baja. Ahora encontramos la cromatografía de afinidad. Entonces, ¿esto qué hace? Entonces, esta permite separar y purificar la mayoría de las moléculas que según su función estructura química, según su estructura, la separa. Entonces, esta técnica simplemente se basa entre interacciones altamente específicas entre pares de materiales biológicos, ya sea enzimas y sustrato, enzima inhibidor o antígeno anticuerpo. Este es un método muy utilizado en la separación y purificación de las proteínas como tal. Proteínas X, o sea, ya que como que uno sepa con cuál va a trabajar, entonces así mismo genera la afinidad con la cual uno quiere estar. Eh, Como lo decía, este proceso lo que hace es que toma la afinidad natural de la proteína hacia ciertos lugares de unión. Entonces lo que hace es que la fase estacionaria de esta cromatografía se compone de un polímero orgánico poroso o un soporte de gel de sílice, el cual está unido a un brazo espaciador que reactiva un sitio de unión. Entonces, esta cromatografía también se subdivide en bioespecífica, colorante unión y quelato metálico. Entre las características, pues tiene una gran selección característica, es de alta sensibilidad, es de bajo costo y de buena repetitividad, que es muy importante en este tipo de procesos. Y este tipo de cromatografía se encuentra mucho o la utilizan mucho en la purificación de anticuerpos. Ahora, entre los métodos más innovadores que se mencionan en el artículo, pues encontramos la impresión molecular o el molecular imprinting. Entonces, eso es una técnica que lo que hace es utilizar polímeros sintéticos con cavidades que reconocen y se unen de manera selectiva a una molécula específica. Entonces, generalmente estamos hablando de una molécula plantilla. Entonces, como lo vemos en la imagen, es este esquelético verde,
Esa- 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 Ese es la impresión molecular. Entonces, generalmente pues los anticuerpos artificiales actúan con una memoria de la plantilla general, entonces lo que hacen es atrapar la proteína de interés, porque pues, tienen una impresión, son similares, la otra, y esto lo que ayuda es a generar una separación entre ellas. Se unen de manera selectiva a la molécula, entonces este es un proceso que ayuda, y una vez asociada, entonces esta se puede separar mediante la asociación o devolverse mediante la disociación, esto pues dependiendo del proceso al que se quiera llegar. También encontramos los chips de microfluido, entonces estos chips están trabajados en portaobjetos de microscopio. Estos cuentan con canales internos micrométricos, o sea, son muy pequeños, y estos generalmente pues están conectados a una bomba externa que ayuda a bombear los nanolitros de fluido a través de estos tubos. Mediante este proceso se analiza. Generalmente esto se los conoce como un laboratorio en menor medida. Estos microcanales pueden ser una línea recta, como pueden haber unos con red de elementos, de cámaras o canales, todo esto con el fin de poder estudiar la muestra. Encontramos la cristalización, que es uno de los métodos un poco de los más sencillos. Entonces, ¿esto qué hace? Se emplea cuando uno quiere aislar un sólido que está disuelto en algún líquido. Entonces, ¿qué se hace? Se calienta toda la muestra completa, lo que hace que se evapore el disolvente y luego se deja enfriar. Y al momento que se va enfriando, se va cristalizando la sustancia sólida, y generalmente de este proceso se obtienen componentes de alta pureza. Entonces, es un método muy interesante. Ahora encontramos la ultrafiltración. Pues la ultrafiltración, entonces pensemos en una filtración normal. Tenemos un filtro, un cartucho de 10, 5, 30 pulgadas. Entonces, ¿qué pasa? En esto tenemos una entrada y tenemos una salida. Entonces, y el proceso va directo, o sea, se empuja hacia el filtro directamente para que pase. El método más sencillo son filtros de 0.22 micras, que son filtros esterilizantes. Entonces tenemos una solución X, un medio X, se pasa a través del filtro y en la membrana del filtro quedan atrapados todas las impurezas. La ultrafiltración funciona diferente. La ultrafiltración se utilizan cassettes. Se utilizan cassettes que tienen diferentes metros cuadrados de medida. Son de tamaños porosos, pero este poro tiene corte molecular, ya que estamos hablando que generalmente es de 0.04 a 0.1 micras. A esto hay que tenerlo importante porque muchas veces se confunde con la microfiltración, porque también son cassettes, pero los puntos de corte son en kilodaltos. Entonces, ¿esto qué pasa? Tenemos el cassette. Generalmente hay un holder. Entonces, bueno, y tenemos una entrada, un retenido y un permeado. Entonces, la muestra, en vez de entrar directo como una filtración normal, lo que hace es pasar en paralelo al cassette. Y la presión con la que uno la empuja, ya sea por presión de aire o por una bomba peristáltica, va a empujarse, y pues lo que logra pasar el corte que tenga la membrana va a ser el permeado, lo que no va a ser el retenido, que va a volver al lugar de origen, ya que puede ser un reactor, puede ser un shot con alguna tapa en específico, y pues el proceso es circular. Entonces, esto ayuda a concentrar. ¿Qué quiere decir? Entonces, tenemos un medio con X bacteria y quiero reducir el espacio que tiene esa bacteria. Entonces, eso es concentrar. Entonces, el permeado es lo que se elimina, lo que se va eliminando, lo que ya no se necesita. Y esto pues lo que hace es concentrar y concentrar y concentrar mucho más hasta que se forma algo que se conoce como una torta, que simplemente también ayuda a la filtración, y ya después uno con un buffer o la misma muestra pues la recupera. Con la ultrafiltración, con estos gases, podemos también hablar de diafiltración. Entonces, ¿la diafiltración qué es? Entonces, una vez reducimos el tamaño que tienen las bacterias en el medio, generalmente estas bacterias pueden tener aún mucho ruido o muchos componentes que no queremos. Entonces, simplemente mediante PBS, que generalmente es una solución, una sal,
Empezamos a adicionarla de a poco. Eh, este proceso también se conoce como diavolúmenes. Pues, entonces, generalmente pues, podemos hablar básicamente de 10 diavolúmenes o un poco más. Añadimos PBS y lo que estamos haciendo es que se retirar todo el medio en el que ya estaba después de concentrado, retiramos ese medio y lo reemplazamos por el PBS. Entonces, este es un proceso muy interesante porque pues, las moléculas grandes que no logran atravesar vuelven al reactor de origen, el permeado se elimina y ya una vez llegamos a una concentración, no sé, ya dependiendo 1x, 2x, 3x, 4x, lo que se necesite, dependiendo del proceso, esto ya después lo diafiltramos y ya tenemos nuestra misma bacteria, en este caso nuestro mismo microorganismo, lo tenemos, pero ahora en otra solución, en otro buffer. Y esto permite recuperarlo. Generalmente estos cassettes, antes de iniciar el proceso, conllevan un proceso de acondicionamiento, de acondicionamiento también, pues dependiendo del tamaño podemos utilizar uno, dos, tres o los cassettes que se consideren necesarios. Es un proceso costoso, los cassettes hay que decirlo, son costosos, pero cuando hablamos de concentración el método más eficiente que hay actualmente para este proceso. Ya para finalizar, está la bibliografía utilizada. Muchísimas gracias.